Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de cada uno de los participantes en el curso de Enfermería, Innovación, Seguridad y Humanización en el futuro de la enfermería. Es un verdadero honor presentar para la inauguración del curso a un profesional cuya trayectoria refleja compromiso, liderazgo y excelencia en el ámbito de la salud. Nos referimos al doctor Dante Arce Chirinos, actual gerente asistencial de las sociedades operadoras Callao Salud, María del Triunfo Salud, empresas de IBT Group. Forma parte de nuestra organización desde hace más de 12 años, periodo en el que también se desempeñó como director médico de ambos complejos, liderando procesos clave que permitieron la acreditación de la Joint Commission International de Policlínico, Hospital y Unidad Domiciliaria. Agradecemos profundamente su presencia en este evento académico y reconocemos su valioso aporte al crecimiento y consolidación de nuestra institución como referente en el ámbito de la salud. Preámbulos, los dejo con el doctor Dante. Muchas gracias, buenos días con todos. Primero, nuevamente reiterar la bienvenida a todos los asistentes a este curso. Lo que nosotros vemos a través de estos años es que en las últimas décadas todo ha ido cambiando, todo ha ido mejorando. Ha aumentado la tecnología, hay cambios en los temas clínicos, igualmente en las técnicas que se vienen utilizando a través del tiempo, apoyados obviamente con tecnología. Este curso de enfermería que se ha denominado Innovación, Seguridad y Humanización, el futuro de la enfermería, es un evento que busca abordar efectivamente todos estos cambios y que dé algunas herramientas a los profesionales de la salud, herramientas y conocimientos para poder afrontar y enfrentar estos retos, aprovechando todas las oportunidades que plantea el futuro de la enfermería. Es un foro de discusión que esperamos que sea de mucho provecho para todos, además intercambio de conocimientos y experiencias. Hablamos mucho de humanización, hablamos mucho de tecnología y los últimos años el tema de inteligencia artificial está en todas las pantallas, en todas las informaciones que recibimos desde el punto de vista médico y de enfermería, ¿no? Sin embargo, esta evolución que vivimos todos los días debe ser canalizada en forma adecuada para efectivamente sacarle el mejor provecho. Y si bien es cierto, puede haber mucha tecnología, puede haber muchos avances, la relación del personal médico-paciente o enfermería-paciente nunca debe perderse. Y lamentablemente a veces la tecnología nos induce a pensar que como que esto ya no tiene valor, lo cual no es cierto. La enfermería sigue siendo el pilar, el contacto permanente con el paciente y la familia. Todo aquello que no se haga en forma adecuada va a tener un impacto negativo, no solo en el paciente, sino en todo su entorno familiar, padres, madres, hijos, abuelos, primos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debe rescatarse siempre que todo lo que hacemos está centrado al paciente, dirigido al paciente y la familia. Y el tema de humanización no solamente es una palabra como tal, sino que tiene que reflejarse en procesos, actitudes, flujos, todo aquello que conlleve a una satisfacción y lograr el éxito con nuestros pacientes. Así que bienvenidos a todos. Espero que sea de mucho provecho este curso para todos y cada uno de nosotros. Tenemos la información que hay más de 500 participantes. Efectivamente, esto está, gracias a Dios, tiene creditaje, gracias al apoyo de la Universidad Norbert Wiener. Igualmente, el Colegio de Enfermeros del Consejo Regional 27 aquí del Callao. Agradecer también a los ponentes, hay, nacionales y extranjeros. Este es un foro de discusión, de aprendizaje y sobre todo de seguir entendiendo que la relación del personal asistencial con el paciente y familia nunca debe perderse y todo lo contrario, independientemente de la tecnología, esta relación debe ir creciendo en forma permanente. Nada más, bienvenidos a todos y adelante. Muchísimas gracias, doctor Dante.
Antes de iniciar, les recordamos las siguientes pautas del curso. El registro de asistencia es indispensable para que en el enlace compartido del chat del curso, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde, de hoy viernes y del sábado. Se requiere como mínimo 3 asistencias para acceder a la entrega del certificado. La ronda de preguntas se realizará al término de cada ponencia, se dará lectura a las preguntas enviadas también por el chat para que el ponente pueda responderlas. En caso de que el tiempo programado se exceda, las respuestas se brindarán directamente en el chat. Al finalizar, habrá una evaluación y el curso concluirá mañana sábado con la evaluación que será obligatoria para todos los participantes. Bueno, entonces daremos inicio al curso con el bloque Atención Especializada y Humanización en Enfermería. Este cuenta con 7 ejes, donde se resaltarán las diversas áreas de atención donde participe el equipo de enfermería, como eslabón importante en el día a día, abarcando en todas las etapas de la vida y en todos los niveles de atención. A continuación empezamos con el eje 1, Atención Crítica y de Emergencias, con el tema Actualización de Monitoreo Hemodinámico Avanzado en UCI y UCIMI. Con nosotros se encuentra el licenciado Jonathan Herrera Montoya, con estudios de maestría en docencia universitaria, enfermera especialista en cuidados intensivos adultos con más de 15 años de experiencia profesional al cuidado de pacientes. Cuenta con capacitaciones en el extranjero, cuenta con experiencia realizada en docencia, práctica en el área de emergencias de Hospital Guillermo Almenara. Realizó coordinación y gestión de enfermería en el Hospital de Emergencias ATE Vitarte durante la pandemia. Laboró en múltiples instituciones de salud, entre clínicas privadas y hospitales del Estado. Actualmente labora como enfermero intensivista en la Clínica Internacional Sede San Borja y en nuestro complejo hospitalario Guillermo Caelín de la Fuente. Agradecemos su presencia en este encuentro académico donde compartirá su valiosa experiencia y conocimiento. Bienvenido, licenciado. ¿Podríamos compartir el acceso de cámara? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenos días, soy el licenciado Jonathan Herrera. Antes que nada quiero agradecer, dar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad a nombre de la licenciada Fanny, a nombre de la institución también, por poder compartir con ustedes en esta ocasión el tema de monitoreo hemodinámico avanzado, en este caso el monitoreo PICO, ¿no? En cuanto al curso, bueno, futuro de la enfermería es algo que no es una máquina, sino que debemos nosotros siempre dar un cuidado sostenible al paciente y es precisamente que tenemos que dar también nuestro corazón, ¿no? Para poder hacer ese cuidado. Precisamente ese corazón es el que hoy nos reúne para poder cuidar de él de forma más segura y humana. Y para esto necesitamos herramientas, ¿no? Una de estas herramientas es el monitoreo hemodinámico avanzado. En este caso, vamos a hablar del monitoreo PICO. Siguiente. Para empezar, vamos a mencionar bases fisiológicas para poder comprender el monitoreo hemodinámico, ¿no? La actividad cardíaca va a ser una medición de la velocidad y la capacidad de acortamiento de las fibras cardíacas durante la sístole, y esto va a depender de dos parámetros importantes, que son la precarga y la poscarga. La precarga, en este caso, va a ser el volumen alcanzado por los ventrículos al final de la diástole, lo que se va a denominar también volumen de la diástole precarga. Y la poscarga, en este caso, va a ser la resistencia que el corazón encuentre al momento de iniciar la contracción, lo cual se va a expresar como resistencia vascular sistémica. Para esto, el volumen eyectado por el ventrículo del lado izquierdo en un periodo de tiempo llamado volumen sistólico
es igual al volumen que vuelve al ventrículo del lado derecho, ¿no? Este flujo circulatorio continuo es lo que se conoce como gasto cardíaco. Y es el gasto cardíaco lo que tenemos nosotros que mantener dentro de los parámetros normales, por así decirlo, ¿no? Para poder evitar que el paciente pueda sufrir descompensación. Entonces, la relación normal entre la precarga y la fuerza de contracción ventricular fue descrita por Otto Frank y Ernest Starling, y este se conoce como el fenómeno de Frank-Starling, donde el volumen telediastólico o precarga es la fuerza principal que gobierna la fuerza de contracción ventricular. Por lo tanto, la medida más eficaz para mantener el gasto cardíaco es que el volumen diastólico sea el adecuado. Siguiente. Vamos a hablar del monitoreo PICO. Bueno, algunas personas lo conocen como PAICO, son siglas en inglés en realidad, por eso se menciona PAICO, pero en Latinoamérica se denomina PICO, ¿no? Que significa Pulse Induced Contour Cardiac Output, que es el gasto cardíaco por análisis del contorno de la onda de pulso. Esta es una herramienta eficaz hoy en día para poder medir el gasto cardíaco y que es menos incruenta, no menos invasiva. Siguiente. El sistema PICO es un método de monitorización hemodinámica para poder medir el gasto cardíaco por termodilución transpulmonar y estimar la precarga por medio del volumen sanguíneo intratorácico. Hay evidencia de que el volumen sanguíneo intratorácico va a medir presiones de presión intratorácica y de la distensibilidad ventricular, ¿no? Por motivo por cual podría estimar mejor la precarga que la presión cuña pulmonar en un catéter de Swan-Ganz, especialmente en pacientes que reciben ventilación mecánica con presión positiva. Siguiente. Muchos han sido los estudios para poder monitorizar la hemodinámica del paciente, ¿no? En el caso del monitor Vigileo, por ejemplo, utilizan el análisis de la onda de pulso. En el caso del catéter de Swan-Ganz, utilizan termodilución. Pero el sistema PICO combina ambos métodos. Por un lado tenemos la termodilución transpulmonar, tomándola como calibración previa, y por otro lado tenemos el análisis continuo de la onda de pulso. Por tanto, el sistema PICO obtiene datos de manera continua por medio de la onda de pulso y puntual por termodilución transpulmonar, no proporcionando valores de precarga, función órgano y poscarga. En función órgano vamos a tener el corazón y pulmón. Siguiente. Tenemos la termodilución transpulmonar, es un método de dilución empleado para poder medir el flujo sanguíneo de un indicador, ¿no? Este indicador generalmente suele ser a una temperatura diferente a la sangre, un indicador frío, suero salino frío, menos de 8 grados, lo cual se recomienda. Se basa en la premisa de que la tasa de flujo sanguíneo es inversamente proporcional al cambio de la tasa de concentración del indicador en un periodo de tiempo determinado. De este modo, y tras la administración del indicador, se va a generar una curva temperatura-tiempo, donde el área debajo de la curva va a ser inversamente proporcional a la tasa de flujo sanguíneo, y eso es precisamente lo que nos va a dar el gasto cardíaco mediante la siguiente ecuación. Siguiente. Esta ecuación es la ecuación modificada de Stewart-Hamilton. Es una ecuación que simplifica lo que es el gasto cardíaco, como ustedes pueden ver. Gasto cardíaco va a ser igual a la temperatura de la sangre menos la inyección de la temperatura del marcador por el volumen a inyectar, que en este caso suele ser unos 15 a 20 ml por la constante. ¿Ya? La constante va a ser la corrección compuesta por el peso específico y el calor específico de la sangre y del inyectable. Todo esto sobre este indicador que
nos indica que es el área debajo de la curva de termodilución, ¿no? Lo que es igual al cambio de la temperatura de la sangre en función del tiempo. Gracias a esta ecuación de Stewart-Hamilton se obtienen una serie de datos, ¿no? Entre los que se halla principalmente el gasto cardíaco, y esto asienta las bases para el cálculo de manera continua por medio del análisis de la onda de pulso. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener la onda de termodilución, como ustedes pueden ver en la imagen. Esta onda de termodilución tiene dos tiempos, el tiempo de tránsito medio y el tiempo de la pendiente de descenso exponencial. El tiempo de tránsito medio, que está en rojo, es el tiempo en el que demora el indicador en atravesar el punto de detección de la arteria mediante el termistor. Y el tiempo de descenso exponencial es el área debajo de la curva a partir de la representación exponencial de la curva de termodilución. Y estos dos segmentos de la curva de termodilución van a ser importantes porque van a ser base para poder hallar dos parámetros importantes, que son el volumen térmico intratorácico total y el volumen térmico pulmonar total. Como ustedes pueden ver en la imagen inferior del lado izquierdo, hay la primera figura, que es ITTB, corresponde al volumen térmico intratorácico total, que va a ser igual al gasto cardíaco por el tiempo de tránsito medio. Acá tenemos el volumen de las cuatro cámaras del corazón, el volumen pulmonar total y el agua pulmonar extravascular. Y por otro lado tenemos el volumen térmico pulmonar total, que está como PTV, que va a ser igual al gasto cardíaco por el tiempo de descenso exponencial. Entonces, cuando ya tenemos el volumen térmico intratorácico y el volumen térmico pulmonar total, hacemos una resta. Le retiramos el volumen térmico pulmonar total al volumen intratorácico pulmonar total y tenemos el volumen global al final de la diástole. Está en inglés, son siglas en inglés, que significa Global Ending Diastolic Volume, que es el volumen térmico intratorácico total menos el volumen pulmonar total. Y aquí vamos a obtener las cuatro cámaras del corazón. Ustedes van a ver que hay dos bolitas azules y dos rojas. Las dos bolitas azules corresponden a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y las dos rojas corresponden a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Tenemos el volumen global al final de la diástole. Y por otro lado tenemos el volumen sanguíneo intratorácico total, que va a corresponder solamente al volumen de sangre. Aquí le vamos a restar el agua extrapulmonar, ¿no? Y vamos a tener que, retirando el volumen sanguíneo, el agua pulmonar extravascular va a ser igual al volumen térmico intratorácico total menos el volumen sanguíneo intratorácico total. Y estas van a ser las bases para poder dar a conocer los siguientes parámetros, ¿no? Cabe resaltar que el monitoreo pico nos da volúmenes, no nos da presiones como el catéter de Swan-Ganz. Siguiente. Una vez que se ha hecho la termodilución, hay un análisis del contorno de la onda de pulso simultáneamente al proceso, el cual determinará la distensibilidad aórtica, ¿no? Y así se calibra el algoritmo PICO. Acá tenemos un algoritmo utilizado por la marca PICO Pulsion. El concepto del análisis del contorno de la onda de pulso se basa en la relación que existe entre la presión sanguínea, el volumen sistólico, la distensibilidad arterial y la resistencia vascular sistémica. Siguiente. Bueno, una de las bases importantes para lo que es el monitoreo hemodinámico y en este caso para poder saber si el paciente es o no respondedor a fluidos es la ley de Frank-Starling, ¿no? Es el fundamento para
evaluar la respuesta a la administración de fluidos, es decir, si el paciente va a ser respondedor o no va a ser respondedor a fluidos. La ley de Frank Starling representa visualmente, como ustedes pueden ver, una curva, la curva X, que va a ser la precarga ventricular, y la curva Y, que va a ser el volumen sistólico. La parte ascendente de la curva tenemos dos partes, la parte de la dependencia y la precarga y la independencia y la precarga. La parte de la dependencia y la precarga es la parte ascendente de la curva. Esto quiere decir que el corazón se va a beneficiar de un aumento de la precarga. Un paciente que está en esta parte de la curva va a ser respondedor a fluidos. Al administrar el volumen sistólico, y por lo tanto su gasto cardíaco también aumentará. Ustedes van a ver que la curva se aplana y llega a la parte de la independencia y la precarga. El corazón quiere decir que ya está estirado al máximo y no puede contraerse más, con más fuerza, aunque se le agregue más volumen. Un paciente en esta zona ya no va a ser respondedor a fluidos, ya no va a haber un aumento del volumen sistólico, solamente va a haber un aumento de la precarga. Y esto no solo no mejorará la hemodinámica del paciente, sino que puede ser perjudicial, causando edema pulmonar o sobrecarga de volumen, ¿no? Por eso es importante conocer que la relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico, de tal modo que cuanto mayor es la precarga ventricular, el grado de estiramiento de sus fibras miocárdicas, mayor es el volumen sistólico. Esto nos indica la ley de Frank Starling. Siguiente. Tenemos indicaciones y contraindicaciones para el monitoreo pico, ¿no? Las indicaciones, evidentemente, inestabilidad hemodinámica, shock en todas sus fases, sepsis, lesión pulmonar, edema pulmonar o daño multiorgánico. Contraindicaciones, que tengamos acceso arterial restringido, ¿no? Pacientes con quemaduras en zonas de inserción, ECMO, aneurisma aórtico o bypass femoral. Siguiente. Los accesos vasculares necesarios para poder instalar el pico son un catéter venoso central y una línea arterial, pero una línea arterial mediante un catéter pico, ¿no? Acá ustedes pueden ver que la línea roja corresponde al catéter pico y la línea azul corresponde a lo que es el catéter venoso central. Estos van conectados por medio de un aparataje y ramales a un monitor que nos va a traducir, ¿no? Las ondas y los valores de los volúmenes del monitoreo. Siguiente. Tenemos varios catéteres que inicialmente salieron a la venta. Son catéter arterial pico de varios tamaños, axilar, braquial, femoral y radial. Pero lo que se comercializa ahora mucho más en varios países es el catéter arterial pico femoral. ¿Por qué motivo? Porque con los otros calibres de catéter arterial han habido problemas y riesgos vasculares, ¿no? Ya que la arteria radial y la arteria braquial son vasos más pequeños que la femoral. Entonces, esto ha producido que si colocamos, por ejemplo, un catéter arterial pico radial, ustedes pueden ver ahí que mide 4 French y mide 50 centímetros, a diferencia del femoral que mide 20 centímetros. Entonces, esto quiere decir que se ha relacionado a más casos de trombosis arterial e isquemia distal. Por ese motivo es que eh, esos catéteres han salido de la venta y ahora se está comercializando casi al 100% la femoral y la axilar, ¿no? Aunque aquí en Latinoamérica usamos más el catéter pico femoral. En el caso del adulto viene de 5 French, 20 centímetros, y en el caso de pacientes pediátricos, de 3 French, 7 centímetros. Siguiente. Montaje y calibración del pico. Bueno, en el kit del catéter pico tenemos primero que va a venir el catéter pico propiamente dicho, y también tenemos el transductor de presión con línea de presión arterial. Tenemos el módulo Draget que utilizamos aquí en el complejo hospitalario.
Kailin con los ramales, ¿no? Que van a ir a los dos termistores, que vamos a tener dos termistores. Como ustedes pueden ver en el termistor de la línea arterial, tenemos un ramal que va a salir para el monitoreo de la onda de pulso, para monitorizar la presión arterial en tiempo real, como si fuera una línea arterial, y tenemos el termistor rojo. Y en el catéter venoso central vamos a conectar un dispositivo que tiene forma de pistolita, que va a ir en el lumen distal del catéter venoso central y que esto va a estar conectado al termistor de color azul, ¿no? Entonces, estos van a ser los dos termistores que van a tener que estar conectados mediante todo el cableado para que el módulo Drager pueda traducir todos los valores del monitoreo pico. Siguiente. Antes de proceder a una medición de parámetros, lo que se debe medir primero es la PVC. Tenemos que medir la PVC porque la PVC la vamos a introducir de manera manual. Puede ser también de manera automática, pero generalmente primero hacemos una primera medición de PVC para Es presencial, no es virtual, instalarla pero en el o sea, sistema. seguro se ha ¿Ya? quedado en... Tenemos que introducir el peso, la altura y el sexo del paciente, ¿no? Introducimos estos dos parámetros porque los parámetros de pico van a ser indexados, entonces necesitamos índice de masa corporal. Vamos a inyectar aproximadamente entre 15 a 20 cc de suero fisiológico frío. Este suero fisiológico debe ser menos de 8 grados y se administra por el lumen distal del catéter venoso central, teniendo en cuenta que tiene que estar colocado el termistor antes mencionado, ¿ya? Y la velocidad con la que se inyecta debe ser menos de 6 segundos, o sea, se inyecta rápido. Es recomendable hacer 3 mediciones para el calibrado, como ustedes pueden ver en la parte inferior, y una vez el sistema esté calibrado, se van a obtener parámetros hemodinámicos de forma continua, parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Siguiente. Acá tenemos el kit completo de conexión con el catéter venoso central, la línea arterial, ¿no? El traductor, todo esto conectado al monitoreo pico para que nos den todos los parámetros que ahora vamos a mencionar. Siguiente. El monitoreo pico es importante tener en cuenta que combina dos técnicas. La tecnología pico combina termodilución transpulmonar y análisis del contorno de la onda de pulso arterial, ¿no? La termodilución transpulmonar por medio de la inyección del suero salino frío y el análisis del contorno de la onda de pulso por medio de la línea arterial que va a estar insertada mediante el catéter pico. Siguiente. La monitorización hemodinámica va a tener tres propósitos básicos, ¿no? Alertar, diagnóstico continuo y nos va a seguir como guía terapéutica. Alertar, porque según la condición del paciente y el nivel de monitorización, nos va a avisar cualquier deterioro de la función medida. Eh, diagnóstico continuo, porque nos va a permitir observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. Licenciado Herrera, ¿nos escucha? ¿Se cortó su transmisión? ¿Me escuchan? Ahora sí, podemos continuar. Ya. Estaba mencionando sobre los parámetros continuos, que son el gasto cardíaco continuo, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión del pulso y la resistencia vascular sistémica. Siguiente. Siguiente.
Tenemos los parámetros divididos en precarga. En precarga vamos a tener el volumen global al final de la diástole, el volumen sanguíneo intratoráxico. Tenemos parámetros de predictores de respuesta a volumen, que son parámetros dinámicos de precarga, que es la variación del volumen sistólico y la variación de la presión de pulso. Tenemos parámetros de poscarga, que es el índice de resistencia vascular sistémica, parámetros de contractilidad, como la fracción de eyección global, la fuerza ventricular pico del lado izquierdo, como dPmax, índice de poder cardíaco e índice de función cardíaca. Y la función órgano, en este caso va a ser el índice de agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Todos los parámetros divididos según su función. Siguiente. Vamos a empezar con el volumen sistólico, el volumen sistólico o volumen eyectado al volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta durante un periodo de contracción, en este caso la sístole, ¿no? Y el volumen sistólico va a depender de la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Va a ser ítem importante para hallar el gasto cardíaco, puesto que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco, ¿ya? Y el valor indexado normal va a ser de 40 a 60 ml sobre metro cuadrado. Siguiente. El índice cardíaco es el cambio según superficie corporal. Tenemos que primero hallar con los datos que vamos a ingresar en el monitor, como son peso y talla, ya de manera automática nos va a hallar un índice de masa corporal y en base a eso, y el mismo monitor va a calcular el índice cardíaco, ¿no? Que va a ser el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Y el valor normal es de 2.4 a 4. Siguiente. Empezamos con los parámetros de precarga o gestores volumétricos. En este caso, el volumen global al final de la diástole, con sus siglas en inglés, Global End Diastolic Volume. En este caso, es la suma de los volúmenes diastólicos de las 4 cavidades cardíacas y su valor corresponde a la diferencia del volumen intratorácico total con el volumen pulmonar total. Si le restamos este volumen pulmonar total al volumen intratorácico total, nos vamos a quedar eh, con el volumen global al final de la diástole, que es el volumen de las 4 cámaras. Y el valor indexado de este valor, de este parámetro, va a ser de 680 a 800 ml sobre metro cuadrado. Siguiente. El volumen de sangre intratorácico es otro parámetro o gestor volumétrico y va a ser la suma del volumen de las 4 cavidades cardíacas más el volumen de sangre pulmonar. Es decir, el volumen global al final de la diástole más el volumen de sangre pulmonar. ¿Ya? Generalmente la relación de estos dos es que el volumen global al final de la diástole va a ser 4 veces superior al volumen de sangre pulmonar. Por eso es que se va a expresar como volumen sanguíneo intratorácico 1.25 por el volumen global al final de la diástole, ¿no? Y el valor indexado normal va a ser de 850 a 1000. Habíamos mencionado que el volumen global al final de la diástole, el valor normal es entre 680 a 800. Si multiplicamos 1.25 por 680 nos da 850 y 800 por 1.25 nos da un valor de 1000. Ese va a ser el valor indexado del volumen sanguíneo intratorácico, que va a ser igual al volumen de sangre que hay en el corazón y en el pulmón, pero excluyendo el agua pulmonar extravascular. Siguiente. Tenemos parámetros dinámicos de precarga, como son los predictores de respuesta a volumen, ¿no? Uno de ellos es la variabilidad del volumen sistólico. Es un parámetro dinámico de precarga que mide cuánto cambia el volumen sistólico de un latido a otro durante un ciclo respiratorio, ¿no? Especialmente en pacientes sometidos a ventilación mecánica prolongada, ¿no? Eh, la fórmula va a ser volumen sistólico máximo menos el volumen sistólico mínimo sobre el volumen sistólico promedio y esto multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. La variabilidad del volumen sistólico superior a 10% nos va a
indicar o va a predecir que el paciente puede aumentar el gasto cardíaco mediante un reto de fluidos, es decir, que el paciente puede ser respondedor a volumen. Pero hay requisitos que se tienen que tener en cuenta para poder tomar este valor como un valor fidedigno, ¿no? Como que es que el paciente esté en ventilación mecánica controlada, que tenga un ritmo cardíaco sinusal regular, una corriente mayor o igual a 8 ml por kilo de peso ideal. Siguiente. Otro parámetro dinámico de precarga o predictor de respuesta a volumen es la variabilidad de la presión de pulso. Es un parámetro dinámico que mide cuánto fluctúa la presión del pulso arterial durante un ciclo respiratorio. Al igual que la variabilidad del volumen sistólico, sirve para predecir la respuesta a fluidos. Cuanto mayor sea la oscilación entre una onda arterial y la otra, mayor la respuesta a volumen. O sea, el paciente va a ser precarga dependiente, ¿no? Tenemos el delta PP, que es la presión máxima menos la presión de pulso mínima sobre la presión de pulso máxima más la presión de pulso mínima entre dos, ¿no? Esto nos va a dar un porcentaje. Si es que el valor de delta PP va a ser mayor al 13%, quiere decir que el paciente tiene una alta sensibilidad y especificidad a responder a infusión de fluidos. Siguiente. Empezamos con el parámetro de postcarga, que es el índice de resistencia vascular sistémica. El índice de resistencia vascular sistémica va a representar las resistencias vasculares periféricas, ¿no? La resistencia de los vasos a la eyección ventricular. Se calcula a través del gradiente de presiones desde la aorta hasta la aurícula derecha y está inversamente relacionada con el flujo sanguíneo. En este caso va a ser la presión arterial media menos la PVC, esto multiplicado por 80 entre el índice cardíaco. Va a ser igual el valor normal del índice de resistencia vascular sistémica entre 1700 a 2400 dinas segundo metro cuadrado sobre centímetro a la cúbico a la quinta potencia. Siguiente. Parámetro de contractilidad, tenemos la fracción de eyección global, que es la medida más importante del funcionamiento cardíaco, ¿no? Este valor va a estar expresado en porcentajes y nos va a medir la disminución. Mide la disminución del volumen en los ventrículos del corazón en la sístole con respecto a la diástole. A diferencia de la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo del lado izquierdo, este parámetro valora el lado derecho y el lado izquierdo, es decir, las cuatro cámaras del corazón, ¿no? Por eso es global. Y el valor normal va a ser entre 25 a 35%. Siguiente. Tenemos el parámetro de contractilidad, otro que es la velocidad de aumento de la presión ventricular pico. El DPT-DT se refiere a la velocidad con que aumenta la presión ventricular de la sístole y se expresa en milímetros de mercurio sobre segundo, ¿no? En el sistema pico, el DP max nos da una aproximación del DPT-DT max mediante el análisis de la curva de presión arterial, dado que la presión ventricular no se puede medir salvo que introduzcamos un catéter dentro del ventrículo del lado izquierdo. Por eso es que hemos dicho que el pico nos da más volúmenes que presiones, ¿no? Este es un parámetro aproximado, pero es un parámetro que nos permite ver la contractilidad del corazón. El valor normal de este parámetro va a ser entre 1200 a 2000 milímetros de mercurio sobre segundo. Siguiente. Índice de función cardíaca, que es otro parámetro de contractilidad, calculado desde el volumen global al final de la diástole y en función al índice cardíaco, ¿no? El índice de función cardíaca es una variable que refleja el estado inotrópico. Es independiente de la presión intratorácica, de la complejidad miocárdica y del tono. El valor normal va a ser de 4.5 a 6.5 litros sobre minuto. Siguiente. Pulmón, en este caso hay dos parámetros, que es el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. El agua pulmonar extravascular es la diferencia entre el volumen
intratorácico total, volumen intratorácico. Estos valores nos van a indicar un exceso de agua en el parénquima pulmonar si es que estuviera elevado, ¿no? El valor normal, bueno, tiene que ser igual o menor a 7 ml sobre kilo de peso. Y valores alterados nos pueden indicar edema pulmonar, ¿no? Sin incluso tener una radiografía de tórax. Siguiente. El índice de permeabilidad vascular pulmonar eh, refleja si la causa del aumento de la agua pulmonar extravascular es debido a un exceso de volumen, es decir, el aumento de la presión hidrostática o un aumento de permeabilidad de los vasos pulmonares, que se pueden dar por shock séptico, SIRS, neumonía grave, etc., con el consiguiente paso del agua al espacio extravascular, ¿no? Hay estudios que afirman que un índice de permeabilidad vascular pulmonar mayor a 3 sería válido para diagnosticar un síndrome de estrés respiratorio agudo o lesión pulmonar aguda. El valor normal de este índice debería estar entre 1 a 3. Siguiente. Acá hay una tabla con un cuadro de resumen de todos los valores con, bueno, de todos los parámetros con sus respectivos valores normales, ¿no? Para poder eh, diagnosticar, para poder analizar qué es lo que está mal en nuestro paciente, ¿no? En base a los resultados que obtengamos del monitoreo pico por termodilución y por contorno de onda de pulso. Siguiente. Aquí tenemos un monitoreo, es una foto de un monitoreo pico que se realizó en un paciente y en base a estos valores hay una pregunta, ¿no? ¿Fluidos o catecolaminas? ¿Qué es lo que podemos evidenciar en este monitoreo? Ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Eh, Empezamos por lo más importante, ¿no? El gasto cardíaco relacionado al índice cardíaco, ¿no? El índice cardíaco está en 1.6, quiere decir que está bajo, ¿no? Entonces, para empezar, aquí tenemos ya una alteración de la hemodinamia. Tenemos el índice cardíaco en 1.6 y ¿qué más tenemos alterado? Vamos a pasar un clic para que nos salga los parámetros alterados. Índice cardíaco bajo, que está en 1.6, es de 2.4 a 4. Tenemos la fracción de eyección global, que habíamos dicho que el valor normal es de 25 a 35, y acá tenemos una fracción de eyección global de 10%. El índice de función cardíaca también es otro índice de contractilidad, y vemos que está en 2.7. El valor normal es de 4.5 a 6.5, quiere decir que también está bajo. Y el DP max que habíamos mencionado es la fuerza ventricular pico, o sea, es la fuerza en la que el ventrículo eyecta la sangre, y está en 611 milímetros de mercurio sobre segundo. Y lo normal es de 1200 a 2000, quiere decir que también está bajo. En este caso, si administramos fluidos, no, el paciente no va a ser respondedor a volumen porque tenemos los dos parámetros dinámicos de precarga, que son la variabilidad de volumen sistólico y la variabilidad de presión de pulso, entre 4 y 3. Quiere decir que el paciente no va a ser respondedor a volumen, pero sí se puede usar inotrópicos. Vemos que los valores de contractilidad cardíaca se encuentran alterados. Siguiente. Clic. Siguiente. Y aparecen preguntas. ¿Cuál es la situación actual del paciente? ¿Mediante qué parámetro podemos saber si el paciente está bien o no? Gasto cardíaco. Siguiente. Diferencia entre el volumen sanguíneo intertorácico y el volumen pulmonar torácico. Parámetro de carga va a ser el volumen global al final de la diástole. Siguiente. Predictores de respuesta a volumen o parámetros dinámicos de precarga, lo que habíamos mencionado. Variabilidad del volumen sistólico y variabilidad de la presión de pulso. Siguiente. Parámetros de poscarga, índice de resistencia vascular sistémica.
Siguiente. ¿Existe o se está desarrollando un edema pulmonar? ¿Mediante qué parámetro? Agua pulmonar extravascular. Son preguntas básicas para poder entender el monitoreo hemodinámico. Siguiente. Parámetros relevantes, herramienta que sirve para enfrentar problemas de pacientes que presenten falla cardíaca circulatoria y respiratoria, ¿no? La variabilidad del volumen sistólico y el delta PP nos van a predecir respuestas fluidos. Gasto cardíaco indexado valora la respuesta hemodinámica real al reto de fluidos. El agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar nos sirven para valorar la tolerancia del pulmón al reto de fluidos y no sobrecargarlo. Por su parte, el índice de función cardíaca y la fracción global y la DPmax son útiles para valorar la eficiencia o la eficacia de la contractilidad. Aplicaciones: termodilución transpulmonar, parámetros hemodinámicos continuos, por análisis del contorno de la onda de pulso, las medidas son volumétricas y es un parámetro o una herramienta importante para ver si el paciente redondea fluidos. Siguiente. Tenemos otra técnica, que es una técnica ya apartada de lo que es el monitoreo pico, que es la elevación pasiva de extremidades inferiores, ¿no? Es un método sencillo y fiable, tanto en ventilación mecánica controlada como en respiración espontánea, ¿no? En este caso va a consistir en levantar al paciente de forma pasiva en un ángulo de 45 grados las piernas con la cama en plano durante 1 minuto, ¿no? Esto equivaldría a una carga de volumen de aproximadamente 300 a 500 ml, siendo su efecto transitorio, por lo que se considera más un test que un tratamiento. Esta transferencia de sangre desde las extremidades inferiores hasta los vasos sanguíneos intratorácicos va a producir un incremento del retorno venoso, es decir, que va a aumentar significativamente el gasto cardíaco en los siguientes minutos, siendo máximo pasado 60-90 segundos la elevación pasiva de piernas, como un reto de fluidos interno, se considera. Siguiente. Y bueno, eso sería todo con respecto al monitoreo hemodinámico avanzado, monitoreo pico. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jonathan, por esta excelente ponencia y por tenerlo también como parte del equipo de la UCI del Hospital Guillermo Caerini. Fue importante saber monitorizar a nuestros pacientes y conocer que el avance de la tecnología nos ha brindado para no ser tan invasivos con el paciente y brindar nuestras intervenciones de enfermería correctamente. Con las mediciones, saber si el paciente es respondedor de fluidos o necesita drogas, como lo mencionó el licenciado, y poder compensar este shock, ¿no? Si es para la precarga o la poscarga. Como enfermeros debemos conocer e interpretarlos y conocer, y no solamente quedarnos con la información, ¿no? Sino también en conjunto con el médico se brindará el soporte para nuestros pacientes críticos. ¿Tenemos alguna pregunta? Pero quería hacerle una consulta al licenciado. ¿Cuál sería la diferencia de parámetros intermitentes y parámetros continuos en el monitoreo? Los parámetros intermitentes son aquellos parámetros que se miden por termodilución, es decir, que no van a ser continuos. Una vez que hagamos la primera calibración en el monitoreo pico, lo vamos a hacer mediante termodilución transpulmonar, esa va a ser la primera técnica, ¿no? Y con la termodilución transpulmonar vamos a obtener parámetros que solamente lo vamos a obtener en ese momento. Por eso se dice que son intermitentes, o sea, se van a obtener cada que se haga una calibración por termodilución. Y ejemplo de ello es gasto cardíaco, el índice de agua pulmonar extravascular,
el volumen global al final de la diástole, el volumen sanguíneo intratorácico, la fracción de eyección global. Y por otro lado tenemos los parámetros continuos. Los parámetros continuos van a ser los parámetros que el monitor Pico va a definir de manera continua mediante el contorno y el análisis de la onda de pulso de la línea arterial. Y acá vamos a tener gasto cardíaco continuo, variabilidad del volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso e índice de resistencia vascular sistémica. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias, licenciado. Si no hay Gracias. más preguntas en el foro, si no, después la pueden dejar en el chat. la pueden dejar en el chat.